Proverbios capítulo 22. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 28, dice así la palabra. Proverbios capítulo 22, versículo 28, dice así la Escritura. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al sabio Salomón, esta vez para hablar de esta palabra que dice linderos. No traspases los linderos antiguos que colocaron tus padres. Salomón fue un hombre de Dios y que de Dios recibió sabiduría, y con su sabiduría investigó, indagó la vida del hombre desde que nace el ser humano hasta que deja de existir. La vida de los animales, los árboles y todas las cosas que hay sobre esta tierra, hermano. También habla de la actividad del ser humano, de su faena, de su trabajo. El trabajo del ser humano que tiene, le decía, desde que nace hasta que deja de existir. Pero me llama la atención esta palabra que dice, no traspases los linderos antiguos que colocaron tus padres. Un lindero, hermano y hermana, es el límite de una propiedad. Nosotros le llamamos monjones. Es el límite, el término de una propiedad. Cada hombre que posee un terreno, una casa aquí en la tierra, cada propiedad tiene su límite, fíjese, hermano. Cada propiedad tiene su límite y esos límites hay que respetarlos para no dañar la propiedad del vecino, la propiedad de la persona que está cerca de nosotros, fíjese, hermano. Hace algunos días me tocó que ir a la municipalidad para ir a sacar licencia para la construcción de la casa, y viene el síndico y comienza a medir conforme a las escrituras y comienza a medir. Aquí está el límite de su terreno, pero le voy a dar un consejo, decía el síndico. Deje siempre una pulgada. Esa pulgada sirve para la tabla, para la fundición de sus columnas, a fin de que no dañe la propiedad del vecino. Respete sus límites y no tendrá problemas en la vida. En la vida del creyente, hermano, Dios también ha colocado límites en la vida de cada cristiano. Todas las cosas, hermano y hermana, no solamente una propiedad tiene límite, todas las cosas tienen límites, hermano. Dios le ha colocado límites a todas las cosas. Cuando el sol sale, hermano, la Biblia dice que cuando el sol se pone, se coloca, el sol conoce su ocaso, su lugar donde se esconde, donde se pone, porque Dios le ha colocado límite al sol desde que sale hasta que se pone. El mar de la misma manera, hermano. Las olas del mar son grandes. El mar es tan orgulloso. Y me voy a adelantar a esta palabra. A pesar de que el mar es grande, es una de las creaciones más grandes que Dios ha hecho sobre esta tierra, pero el mar respeta sus límites y la palabra dice que la arena es
el límite del mar y el mar respeta y no pasa sus límites, hermano. La vida del hombre, hermano, la Biblia dice que Dios le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre, de las cuales el hombre no pasará, hermano. Dios dice que el hombre va a vivir 80 años vive el hombre. Dios dice que tal mujer vivirá 40 años va a vivir. Dios determina que fulano de tal va a vivir 30 años y 30 años va a vivir. Porque la Biblia dice que Dios ha puesto límites a la vida del ser humano y la palabra dice de los cuales no pasará, hermano. Hace algunos meses, ya ve que esta pandemia ha cobrado la vida de muchos hermanos. Algunos dicen no lleven al hospital a los enfermos porque allá los matan. Mejor que se queden en casa. Pero cuando llega el límite de la habitación del hombre, en la casa, en un hospital nacional o en un hospital privado, llega el límite de la vida del hombre, de las cuales no pasará, dice la Escritura. Pero le decía, hermano, Dios ha colocado límites en la vida del hombre. Pero el hombre, lo triste y lamentable es que el creyente es el que no respeta los límites. Solo le voy a mencionar unos ejemplos en la palabra. ¿Se acuerda, hermano, cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto y le dice que de todo árbol podían ellos comer? De todo árbol Dios le da libertad al hombre. De todo árbol en el huerto podrán ustedes comer, de todo árbol en el huerto, pero hay un límite, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, pero el día en que de él comieres, cuando no respetes esos límites, de cierto morirás, le dice el Señor al hombre, hermano. Hay consecuencias cuando el hombre traspasa esos límites, y Adán y Eva no respetaron los límites, traspasaron los límites y surgió el pecado en la vida del hombre. Fue la consecuencia de que el hombre no respetó el límite que Dios le había dado a esa pareja, hermano. Lo mismo sucede ahora, hermano. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él escribe al joven Timoteo: todo lo que Dios creó es bueno para comer, ¿verdad? Por acá todavía se consiguen armadillos. Le gusta el armadillo, la hermana lo sabe cocinar, lo sabe preparar, es bueno para comer. Le gusta el chicharrón con carnitas, es bueno para comer, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado lo que comemos. Pero el hombre traspasa los límites, hasta los tamales de la Nochebuena se van, hermano, ¿verdad? Es que la oración y la palabra lo santifica. Esto ya no lo santifica la oración, porque es algo que está sacrificada a los ídolos, hermano. Otro ejemplo, ¿se acuerda de Simeí? Simeí dice que este hombre maldijo al rey David cuando Absalón se levantó contra su padre y lo maldijo. Desde ese día él queda sentenciado a muerte, pero se le muestra una misericordia.
Salomón le muestra una misericordia y lo lleva a Jerusalén y le dice: edifícate una casa en Jerusalén, vas a vivir en esta casa, aquí vas a estar, no vayas a salir de Jerusalén. El torrente de Cedrón será tu límite. El día que traspases el torrente, vas a morir Simeí. Vas a estar en Jerusalén, pero el día en que traspases el torrente, ciertamente morirás. Bueno, dijo él, la palabra que has hablado a tu siervo es buena y la voy a obedecer. Pasaron 3 años y Simeí, dice la palabra, que tomó su bestia, su cabalgadura, el asna, hermano, y montó sobre su asna y traspasó los límites y murió Simeí. La Biblia dice: no traspases los linderos antiguos que dejaron tus padres. En la vida, hermano, hay límites. Oiga, hermano, hay límites en la vida y el creyente debe de respetar esos límites, porque si el creyente, hermano, traspasa los límites en la vida, el creyente sufrirá consecuencias. Hermana, la cristiana sufrirá consecuencias en la vida. Pero quiero mostrarle por la palabra cómo se ve, por qué hay creyentes que no respetan los límites, hermano y hermana. Todo tiene su límite, hermano. Para comer, para trabajar, para dormir, todo tiene límites en la vida. Para el medicamento, todo tiene límites en la vida. Le decía, las relaciones entre creyentes, hermano, hay límites. Nuestras amistades tienen límites. El problema surge en la vida del creyente porque el creyente no respeta límites. Es ahí donde el creyente sufre consecuencias en la vida. ¿Por qué el creyente, hermano, no respeta los límites de Dios? Miremos lo que dice la palabra. Oigamos lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 25. Proverbios en el capítulo 25 y versículo 28, dice así la palabra: como ciudad derribada, sin muros, sin límites, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Miremos esta palabra, hermano. ¿Por qué el creyente, hermano, no tiene límites en la vida? El creyente, la libertad que el creyente tiene, lo transforma en libertinaje en la vida. La Biblia dice, hermano, como ciudad derribada y sin muro, una ciudad que tiene libertad para entrar y salir en medio de ella, porque es una ciudad que sus muros están derribados, que no tiene límites, hermano y hermana. Así es el hombre, que su espíritu, dice la palabra, que su espíritu no tiene rienda, dice la Escritura. Yo estaba viendo esa palabra que dice no tiene rienda. ¿Para qué sirve una rienda, hermano? ¿Qué es una rienda? La rienda es una cuerda que se le coloca mayormente a los caballos, oye, hermano. Cuando el jinete se monta sobre el caballo, toma las riendas del caballo. Y cuando el jinete quiere detener al animal, solamente le jala la rienda y el animal ya no sigue, oye, hermano. Pero un animal sin rienda, ese continúa, aunque le hablen, hermano, aunque le hablen, ese continúa, pero la rienda es el freno para que éste ya no prosiga, para que ya no continúe, porque puede ser que hay un precipicio, hay un peligro donde se puede sufrir
La Biblia dice, hermanos, cuando el creyente no respeta límites en la vida, es cuando el espíritu del creyente no tiene riendas. El creyente tiene una vida desenfrenada. Fíjese, hermano y hermana, el creyente cae en el desenfreno de la vida y el creyente ya no se detiene, hermano, para mostrar su debilidad, su carnalidad, la concupiscencia que hay en la carne. El creyente ya no se detiene, hermano, porque su espíritu no tiene rienda, dice la Escritura. ¿Cómo está nuestra vida, hermano y hermana, delante de Dios? No traspases los linderos antiguos, dice la Escritura, que dejaron tus padres. Porque como ciudad derribada y sin muro, una ciudad que no tiene límites, así es el hombre que tiene un espíritu sin rienda. El creyente va al desenfreno, el creyente va al peligro, el creyente, hermano y hermana, va al fracaso en la vida. Se necesita una rienda para que el creyente se detenga, hermano, y no caiga en el peligro que tiene por delante. Oigamos lo que dice la Escritura, miremos lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29, versículo que vamos a leer, es el versículo 18, dice así la palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué el espíritu del creyente, hermano, muchas veces no tiene rienda? ¿Por qué el creyente se desenfrena en la vida, hermano? Y el creyente se desenfrena en el pecado, se desenfrena en las cosas que hay en este mundo. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, dice la Escritura, hermano. Yo me acuerdo cuando compré mi primer carro, hermano. Un hermano me dijo, hermano, ya tiene carro. Ya le dije al hermano, 3 cosas tiene que revisar diariamente antes que emprenda un viaje. 3 cosas debe de revisar en el vehículo. ¿Cuál? Agua, aceite y frenos. Un vehículo desenfrenado, hermano. Oiga, hermano, un vehículo desenfrenado, sin rienda, sí, un vehículo que se queda sin freno, hace estragos, hermano y hermana. El creyente se desenfrena en la vida porque el creyente, hermano, muchas veces ignora la palabra de Dios. El creyente desobedece a la palabra del Señor. El creyente no toma en cuenta cada palabra que Dios nos enseña, hermano, porque hay tantas reuniones. Es cierto, hermano, en esta pandemia que vivimos, no han habido conferencias como los años anteriores, pero ha habido reuniones especiales, hermano, y enseñanzas, ¿sí? Y enseñanzas. Llamaba la atención, hermano, cuando el estado de calamidad estaba en el país. Grupos de 15, de 20 hermanos se reunían y se les enseñaba siempre la palabra de Dios, porque Dios siempre enseña a su pueblo, instruye a su pueblo, disciplina a su pueblo con la palabra para que el creyente no se desenfrene en la vida, hermano. Oiga, hermana, para que en la vida del creyente no haya un desenfreno, porque sin profecía el pueblo va al desenfreno, dice la Escritura. Hay algunos años estábamos visitando unas asambleas
por la parte de Chiapas. Llegamos a un lugar, la visita tocó domingo ahí y partimos el pan. 7 hermanos en comunión, 6 mujeres y un varón, más 3 visitantes, 10 partimos el pan. Pero atrás, hermano, hasta atrás, yo logré contar, habían 17 hermanos hasta allá atrás. Los hermanos estaban cortados de la comunión. Yo le dije al hermano que el responsable de la obra, le dije, hay más cortados, hermano, que en comunión. La verdad, sí, hermano, decía él. Pero yo no sé por qué hay tantos cortados, ya lo analicé. ¿Por qué hay muchos cortados?, decía el hermano. ¿Y por qué le dije al hermano? Es que aquí hasta cada año, hermano, hasta cada año hay enseñanza. Hasta cada recorrido hay enseñanza. Yo no sé leer, hermano, no sé escribir. Los responsables de la obra se fueron, abandonaron al pueblo. Que uno se fue por allá a trabajar, que el otro se fue por allá a trabajar, y me quedé solo con el pueblo. Y yo no sé leer, hermano, no sé escribir. Solamente nos juntamos con los hermanos los domingos, cantamos, oramos, partimos el pan y luego nos juntamos hasta el domingo. Aquí, hermano, no hay enseñanza, y por cuanto no hay enseñanza, el pueblo comenzó a fracasar en la vida, porque sin profecía el pueblo va al desenfreno. Aquí en Guatemala, hermano, abunda la enseñanza, ¿sí? Oiga, hermana, abunda la enseñanza de Dios. Pero ¿por qué el creyente, hermano, va al desenfreno en la vida? El espíritu del creyente, hermano, no tiene rienda, y es por esa causa el creyente no respeta los límites que Dios ha colocado en nuestra vida. Pero la palabra dice, el que guarda la ley, el que guarda la palabra, él es un creyente bienaventurado, es un creyente dichoso, es un creyente feliz, es un creyente bendecido. Aquel que guarda la palabra, aquel que con corazón guarda esa palabra, la practica, la lleva por obra, será bienaventurado. Así dijo Santiago, bienaventurado en todo lo que haga en la vida. Terminemos porque el tiempo nos marca. Oigamos lo que dice la Escritura. Jeremías, miremos lo que dice aquí la palabra. No traspases los límites antiguos, no traspases los linderos antiguos que dejaron tus padres. Hay que respetar esos linderos, porque el creyente que no respeta es porque el espíritu del creyente no tiene rienda, hermano, y es porque el creyente no guarda la palabra, porque sin profecía la vida del creyente se desenfrena y no tiene rienda, dice la Escritura. Miremos Jeremías, oigamos lo que dice aquí la palabra. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo que vamos a leer, oigamos lo que dice aquí la palabra. Capítulo 5 y el versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puso arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán, porque el mar respeta los límites, hermano. ¿Por qué el creyente, hermano y hermana, no respeta esos límites? A mí no me temeréis, dice el Señor. Oiga, hermano, el temor en la vida del creyente
hace que el creyente, hermano, respete como el mar, aunque surjan tempestades, aunque sus olas se levantan. Pero la Biblia dice, el mar respeta la ordenanza de Dios y no traspasa sus límites porque le teme a Dios. ¿Por qué el creyente no le teme a Dios, hermano? Yo les contaba a los hermanos, hace algunos años oía yo la historia de este hermano. Era el único electricista en esa comunidad. Y llegó la gente, hermano, y le dijeron al hermano, bueno, ya es la feria de nuestra comunidad y como usted es el electricista, colabore con la feria para ir a instalar la luz en el salón para la disco, porque va a haber un baile en la noche en nuestra feria. Entonces, como usted es electricista, vaya a hacer las instalaciones de la luz. Dijo el hermano, no puedo, dijo el hermano. ¿Y por qué no puede?, le decía a la gente. Me van a ver los ancianos que yo voy a estar instalando la luz ahí, me van a ver los hermanos, va a llegar a oído los ancianos, me van a cortar de la comunión. No, hombre, si te vamos a esconder bien, vamos a cerrar las puertas, nadie te va a ver, nosotros vamos a vigilar para que nadie te mire. Bueno, dijo el hermano, lo voy a hacer, pero con una última condición. Me van a esconder ante mis hermanos, te vamos a esconder, nadie te va a ver. Mi condición es, si me pueden esconder delante de los ojos de Dios, lo voy a hacer. No, ahí sí no podemos, le dijeron al hermano y lo dejaron en paz. ¿Sí? Don David Vázquez tenía él una expresión y siempre nos aconsejaba: vaya donde vaya, esté solo o acompañado. ¿Cómo cantamos el himno? Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Cuando el creyente quiere desenfrenarse en la vida y se acuerda el creyente que Dios observa los pasos de cada uno de nosotros, el creyente tiene miedo, hermano. El creyente se asusta delante de Dios y ese temor hace al creyente detenerse, hermano, y el creyente respeta los límites que Dios le ha dado en la vida, pero es el temor, hermano. La palabra dice: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Que sea el Señor, hermano y hermana, nuestro temor, sea Él nuestro miedo, porque el temor hará que el creyente se detenga y el creyente, hermano, no vaya al desenfreno en la vida, porque la palabra dice: como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre, dice la palabra, que su espíritu no tiene rienda, va al desenfreno en la vida. Pero cuando el creyente guarda la palabra, el creyente tiene rienda en la vida, y cuando el creyente le teme a Dios, el temor es como rienda también en la vida del creyente, y detiene al creyente para que el creyente respete los linderos que ha dejado nuestro Dios para nuestra vida. Hermanos y hermanas, en esta tarde, el Señor nos ayude para que mientras peregrinamos sobre esta tierra, la Biblia dice: no traspases los linderos antiguos que dejaron tus padres, dice la Escritura. Gracias al Señor, hermanos, por estas palabras que nos ha hecho escuchar, y que Él la bendiga en nuestros corazones.